Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yo les voy a presentar a cada uno de ellos, vamos a tener la exposición de 15 minutos de cada uno y cuando terminan las presentaciones vamos a abrir a preguntas como hacemos en las charlas anteriores. Bueno, hoy en el panel nos acompañan Oscar Nis, Einar Franco, Lucas Coronel y Gustavo Said. Vamos a empezar por Oscar Nis. Oscar actualmente se desempeña como subsecretario de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa de la República Argentina, ocupándose del diseño y ejecución de la política de defensa, entendiendo además con el sector académico y productivo en la generación de bienes y servicios de interés para la ciberdefensa. Tiene a su cargo el control funcional del Comando Conjunto de Ciberdefensa. Oscar, bueno, gracias, bienvenido y te damos la palabra para compartir con vos tu experiencia y tu conocimiento. Bueno, gracias Sandra, gracias por la presentación y buenos días a todos y todas. Espero que se esté escuchando, si no me avisan. Bueno, ¿se escucha bien? Perdón. Bueno, asumo que sí. Sí. Bueno, bárbaro. Un poco la idea de la convocatoria, de la charla, era o es que les contemos qué venimos haciendo desde cada uno de estos organismos. Yo voy a hacer uso de ese tiempo, de esos 15 minutos, explicándoles un poco, contándoles un poco para quien no esté muy en tema, contándoles un poco de qué trata la ciberdefensa. Y luego sí, en unos 5 minutos les contaré qué estamos haciendo. Porque tiene alguna diferencia con la ciberseguridad. En Argentina, bueno, ahí tenemos tres lugares donde se trata el tema ciber, desde donde se encara el tema ciber. Uno de ellos es la ciberseguridad, que acá está Gustavo Said, que es el director nacional, y luego nos hablará de ello. El Ministerio de Seguridad, tenemos todo lo que tiene que ver con el cibercrimen, con el ciberdelito, y desde el Ministerio de Defensa interpretamos y le damos curso a las acciones de ciberdefensa. Son 3 ámbitos, más algún cuarto que pueda haber, pero son 3 ámbitos desde donde se comprende y se llevan adelante políticas que tienen que ver con esto que llamamos ciberespacio. Y todos esos 3 ámbitos están reunidos también en una mesa de coordinación que se está redefiniendo ahora, que probablemente Gustavo nos cuente algo de eso también. Yo decía que desde estos 3 ámbitos del Estado se comprende y se emprenden acciones en el ciberespacio. Pero bueno, acá donde quiero empezar un poco a diferenciar las cosas de la ciberdefensa con la ciberseguridad y el cibercrimen. Nosotros desde Defensa interpretamos el ciberespacio con una definición. Ustedes saben que la definición conceptual del ciberespacio no es una definición taxativa y fija, sino que cada uno o distintos sectores hacen distintas interpretaciones, ¿no? Hay algunos que incorporan incluso esto del ciberespacio a la capa 8, a la capa humana, otros no lo hacen. En fin, nosotros desde Defensa solemos tomar la definición del manual de Tallinn. El manual de Tallinn, para el que no esté, es un manual académico, un documento académico no vinculante
que tiene que ver con el derecho internacional aplicado a la ciberguerra. Como dije, es no vinculante, pero bueno, Tallinn es la capital de Estonia. Ustedes sabrán que Estonia fue el primer país atacado en donde tuvo lugar una ciberguerra, ¿no? La primera ciberguerra, el primer ciberconflicto bélico por parte de Fuerzas Armadas, que tuvo que ver con Rusia y Estonia. Allí en Tallinn, en Estonia, y en Tallinn, en su capital, se conformó luego de esa agresión un centro de excelencia de ciberdefensa, y bueno, allí se juntaron muchos académicos y escribieron este manual, ya va por su segunda versión. En el manual de Tallinn dice que define al ciberespacio como el entorno formado por componentes físicos y no físicos, caracterizados por el uso de computadoras y el espectro electromagnético para almacenar, modificar e intercambiar datos a través de redes informáticas. Nosotros de defensa nos quedamos con este concepto, que simplificándolo sería una composición del ciberespacio armada por una capa territorial, territorio físico me refiero, tierra, mar o aire a lo sumo, pero un territorio físico, algo que esté en el mundo físico. Después de una capa física de arquitectura electrónica, que serían todas, obviamente, las redes, hardware y todo esto, una capa lógica y una capa de acceso, y si queremos ciberidentidades arriba. Nosotros desde defensa, no incorporamos a la capa 8 al elemento humano dentro del ciberespacio, ¿no? Casi por una cuestión lógica. En definitiva, lo que tenemos en este concepto de ciberespacio, nosotros, es una infraestructura tecnológica apoyada en un territorio soberano, apoyada en tierra, mar o aire. Nosotros tenemos, desde el punto de vista militar, hay tres ámbitos donde se llevan adelante los conflictos armados, tres espacios, decía, uno que es la tierra, otro del mar, otro del aire, y podemos incorporar un cuarto espacio, que es el espacio exterior, digamos, pero en general son tierra, mar y aire los que se llevan adelante, ya que ningún Estado ha tomado así al espacio como, no ha armado una cuarta fuerza para ese espacio. Pero digo, el ciberespacio, la comprensión nuestra del ciberespacio es que es una arquitectura electrónica apoyada en algún territorio soberano. Sobre ese territorio soberano es que actúan las Fuerzas Armadas defendiendo cuando hay una violación de ese territorio. Ahí es donde entran a actuar las Fuerzas Armadas, cuando hay una violación de la soberanía o una violación del espacio soberano. Y esto, lo de la soberanía y el ciberespacio, tiene que ver con el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a nuestra ley de defensa y al decreto reglamentario cuando hay una agresión estatal, militar y externa. O sea, solamente bajo esa condición es que las Fuerzas Armadas pueden actuar y repeler un ataque. Además de eso, tengamos en cuenta que nuestra ley de defensa dice que nuestras Fuerzas Armadas, o nuestro concepto, nuestro sistema de defensa, es justamente de defensa defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente las Fuerzas Armadas pueden repeler ataques convencionales o cibernéticos en este caso, repeler ataques, si lo llevamos al mundo físico, por ejemplo, hasta la frontera, y de ahí no se puede avanzar más. O sea, por eso es defensa defensiva, porque podemos llegar hasta la frontera, digamos, de nuestro territorio soberano, y a partir de allí las Fuerzas Armadas no pueden avanzar, no pueden ingresar a un territorio extranjero por más que ese territorio nos esté, por más que ese país nos esté agrediendo. ¿Está claro? Entonces es una defensa defensiva. Esto en el mundo cibernético es casi natural, o sea, la defensa, la ciberdefensa en el mundo cibernético es casi una defensa defensiva per se. O sea, no es necesaria la agresión, por ejemplo, para defenderse un ataque cibernético en general. Salvo que uno quisiera provocar alguna denegación de servicio sobre algún activo que nos esté agrediendo, pero es medio raro que ocurra. En general, en el ciberespacio lo que hacemos es defendernos. Sí, por otro lado, las Fuerzas Armadas tienen que generar la capacidad ofensiva, la tienen que tener, aunque nuestro sistema de defensa sea
sea defensivo, como dije antes, las Fuerzas Armadas tienen que generar una capacidad ofensiva, ¿no? O sea, en ese sentido, digo, es que las Fuerzas Armadas encaran el mundo cibernético, o lo que llamamos ciberespacio. Yo creo que también, hablando del tema del ciberespacio, creo que es necesario desmistificar un poco el concepto de ciberespacio. Digo, nosotros los técnicos, no sé si acá hay muchos técnicos, supongo que sí, tenemos tenemos el impulso, tenemos el entusiasmo, digo, de adoptar nuevas tecnologías, ni bien estas tecnologías salen al mercado, ¿no? Enseguida pensamos cuando se empezó a promocionar el almacenamiento en la nube, hace unos años atrás, enseguida los técnicos nos entusiasmamos y ya queremos llevar todo a la nube, sin pensar realmente qué es la nube, ¿no? Que en definitiva, como ustedes saben, es hardware apoyado en algún territorio. Y seguramente sobre ese territorio algún gobierno, algún estado ejerce soberanía. Entonces, en ese sentido, los que estamos en la función pública y queremos almacenar datos del Estado, tenemos que pensar muy bien, cuando hablamos de nube, a dónde estamos poniendo los datos, ¿no? Si esos datos los ponemos en la nube, en un data center que no sabemos dónde esté apoyado, lejos vamos a estar de ejercer soberanía sobre esos datos. Bueno, este es un concepto que iba a tener muy en cuenta, los técnicos tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando estamos apoyando datos. Si son del Estado, tienen que estar en territorio soberano, tienen que estar en la nube si queremos, pero en una nube que esté apoyada en nuestro territorio, para poder ejercer soberanía sobre ello, ¿no? Y desde el ámbito privado, cuando apoyamos datos en la nube, muchas veces también sería, yo creo, que deseable apoyarlos en una nube que esté en nuestro territorio. Yo otro día estaba leyendo un informe, un informe de esos ensayos que hay, donde decía lo siguiente, se los leo. Dice, mientras que en el espacio geográfico Argentina limita con 5 países, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en el ciberespacio, a través de Buenos Aires, como mayor punto de conexión internacional, limita con 3 estados, con Estados Unidos, Italia y Francia. Solamente después de pasar por alguno de estos países se podrá llegar a cualquier otro país, otro sistema, a cualquier otro país del sistema del mundo. Se pone en evidencia, continúa, se pone en evidencia que los países centrales están entre todos los países periféricos, que ninguno de estos últimos pueden limitar entre sí, los periféricos. Cualquier conexión entre Argentina y Estados Unidos se realizará en forma directa, pero en Argentina y otro país latinoamericano la conexión estará mediatizada por la relación de escalas en puntos de control ubicados en países centrales. La verdad que el documento el párrafo que leí de este documento, de este estudio, si bien es cierto que las conexiones mayormente salen por Estados Unidos, por España, o no me acuerdo qué países decía, y creo que mencionaba Francia también, si bien es cierto eso, yo creo que cuando empezamos a hablar de esos temas, de las fronteras digitales, de los límites digitales, creo que estamos avanzando a un nivel de entusiasmo tecnológico, como yo decía antes, que merece que lo pensemos y lo repensemos, ¿cierto? Yo creo que mientras las fronteras físicas, como decía en ese artículo, que tiene Argentina, los límites físicos, o los países con los que limitamos físicamente, que Bolivia, Paraguay, los 5 países que son nuestros vecinos de frontera, mientras esos límites, digo, son físicos y son inamovibles, salvo que haya un conflicto bélico o algún convenio, mientras esos límites son físicos, los demás límites son absolutamente virtuales y son definidos por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos digamos por decirlo burdamente, hacemos una reingeniería de nuestras redes, de nuestra internet en Argentina, esos límites van a cambiar. Entonces, digo, los técnicos, además de dejarnos llevar a veces por el entusiasmo, tenemos que pensar en cómo son las cosas para que cuando definamos nuestras políticas,
ya sea que estemos en el Estado o en el sector privado, cuando definamos nuestras políticas de seguridad de la información, nuestras políticas de infraestructura de redes, cuando definamos esas políticas, pensemos lo que estamos haciendo realmente, dónde estamos poniendo los datos, cómo definimos nuestras fronteras. Digo esto con lo que yo, enganchado con lo que yo decía antes, que es que incluso en el sector privado, cuando almacenamos datos en la nube, tenemos que pensar dónde lo estamos almacenando. Porque si lo estamos almacenando en un servidor que, supongamos que está en Estados Unidos, y en algún momento tenemos algún problema, como lo que sucedió con la pandemia y todo este tema que estamos todavía pasando, y empiezan a escasear los suministros informáticos, y empieza a haber una restricción en el tráfico de información y en el uso de las redes internacionales, entonces vamos a estar en problemas si nuestros datos están fuera de nuestro país, fuera de nuestra infraestructura propia, y queremos accederlos. No hemos llegado a eso. En este escenario de pandemia no llegamos a eso, pero no estuvimos demasiado lejos. Digo, entre una restricción, y yo pensándolo desde el punto de vista de la defensa, ¿no? De la defensa nacional, digo. Ante una restricción en suministros tecnológicos y ante una restricción del uso de lo que llamamos ciberespacio, cada país va a resguardar su necesidad. Por ejemplo, Estados Unidos va a resguardar su necesidad, Europa hará lo mismo, y si es necesario cortar los vínculos físicos que llevan información de esos países a los nuestros, y va a suceder. Y si es necesario priorizar algo, van a priorizar cada estado va a priorizar obviamente su bienestar. Digo todo esto pensándolo desde el punto de vista de la defensa también, ¿no? Por eso hice la distinción al principio de ciberseguridad, ciberdefensa, cibercrimen. Entonces nosotros, como Estado, tenemos que pensar en tener infraestructura propia, tenemos que pensar en una red propia, y tenemos que pensar en alojar los datos que queremos que sean soberanos y que tenemos la responsabilidad de resguardar, que son los datos de otros ciudadanos y son todos los datos, la información para el normal funcionamiento de la administración pública del Estado. Tenemos que pensar en siempre mantenerlo bajo nuestro control. Todo esto que les conté, bueno, tiene que ver con la ciberdefensa, porque como les dije antes, en definitiva la ciberdefensa es el resguardo de la infraestructura tecnológica de interés para la defensa. Y ahí donde se enfoca las acciones de la Subsecretaría de Ciberdefensa y de la estructura militar. Si quieren ahora, no sé cómo ando de tiempo, si tengo 2 o 3 minutos, les cuento qué estamos haciendo. No, ya estamos, Oscar, con el tiempo. Bueno. La verdad que totalmente alineado con lo que estás comentando. Acá con Alejandro te escuchamos y decimos, bueno, es el camino que nosotros estamos transitando en la provincia, o queremos transitar en la provincia de Buenos Aires respecto a la soberanía tecnológica. Y creo que como Estado también una discusión, los técnicos, primero, y esto es una política de Estado, el uso de nube y dónde vamos a poner nuestra información. Pero después, cuando terminen de exponer todos, vamos a las preguntas y al debate, ¿no? Pero muy interesante y muy bueno tu exposición. Así que bueno, te agradezco. Ahora vamos a dar la palabra a Einar Lanfranco, que cuando lo presenté le cambié el nombre, le puse Franco de apellido. Perdón, Einar. Con Einar nos conocemos mucho, de la facultad también. Bueno, con Oscar también nos conocemos, ¿sí? Con todos los que van a hablar. Bueno, entonces, gracias, Sandra. Gracias, Oscar. Entonces pasamos a Einar Lanfranco. Einar es analista en computación y licenciado en informática de la Universidad Nacional de La Plata, profesor en grado y posgrado de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, director de redes y comunicaciones informáticas en la Facultad de Informática, investigador y miembro del Consejo Directivo del LINTI, Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas, coordinador del CERT de la Universidad Nacional de La Plata, que es el Centro de Respuestas, ¿no? Incidentes de Seguridad CECIRT, académico de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, Einar, Hola, le damos la palabra. Bueno, bienvenido gracias. Y gracias por estar acá con nosotros. Hola,
Buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí, Einar, te escuchamos Ah, y estamos viendo mi la presentación. presentación que estás compartiendo, sí. Bueno, buen día, gracias por la introducción. La idea de mi lugar en esta presentación es contarles un poco de qué consiste el Centro de Respuesta a Incidentes y cuál es nuestra posición desde la universidad. Generalmente en todo el mundo existen distintos tipos de CSIRT. El nuestro es un CSIRT académico que en cierta forma se interrelaciona con otros CSIRT como gubernamentales, privados o de las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, un poco contarles de la universidad. La universidad, para el que no es de La Plata, tal vez no lo conozca, pero los que somos de La Plata estamos muy relacionados con la Universidad Nacional, porque está por toda la ciudad, básicamente. Tenemos una red interurbana que abarca toda la ciudad y interconecta una serie de facultades, 17 facultades, 5 colegios y más de 100 laboratorios de investigación, con cada uno de todos estos elementos que les cuento de forma autárquica, se maneja en su administración y tiene sus propios servicios, sus propias redes, sus propios administradores. Tenemos un dominio, que es todo lo que sea un LP Eduar, y dos bloques de IP, uno de IPv4 y uno de IPv6, que son esos que están ahí mencionados. Bueno, para graficarlo un poquito en un mapa de la ciudad, los puntos rojos serían todos los lugares donde tenemos presencia en la universidad. La red de la universidad tiene presencia. Hay más, porque este mapa tiene un par de años ya, pero a modo de representatividad alcanza, me parece. Es un poco para mostrarles que estamos por todos lados. Bueno, la universidad no solo está conectada hacia adentro, sino que hacia afuera también, participa de distintas redes, ¿sí? De la RIU, de InnovaRed, estamos conectados a Internet a través de dos enlaces, uno que está contratado en una empresa y una segunda parte que es con Cabase, que es la Cámara de Argentina de Internet, donde la universidad incluso tiene uno de los puntos de intercambio de tráfico dentro de su propia infraestructura. Es decir, estamos conectados mucho hacia adentro y mucho hacia afuera. Bueno, un CSIRT, ¿de qué se trata? Creo que más o menos todos conocen, pero básicamente la idea del CSIRT es definir una comunidad. CSIRT, CERT, CIRT, son todos sinónimos hoy por hoy, que hay algunas discusiones mínimas de cuáles son los alcances y cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de estos acrónimos más atrás, pero básicamente se utilizan bastante comúnmente como sinónimos o con funciones similares. La idea de un CSIRT es que es un equipo que pertenece a un equipo, o bueno, a una parte que pertenece a una organización y define una comunidad objetivo. Esa comunidad objetivo es por la que el CSIRT de cierta forma va a velar. La finalidad del CSIRT generalmente es prevenir, gestionar y responder a los incidentes de seguridad que afecten a esa comunidad objetivo. Bueno, en el caso del CERT UNLP, que sería el CERT desde el que yo pertenezco desde el año 2008, desde que lo fundamos, tiene la comunidad objetivo el sistema autónomo de la universidad, que es ese 5692, los dos bloques de redes, tanto el IPv6 como el IPv4, y todo lo que está en el dominio UNLP Dual. Bueno, y dentro de ello, todos los que participan de la red, ¿no? Como por ejemplo los docentes, los estudiantes, todos los que tenemos dentro en el uso de estas redes. Bueno, la misión nuestra está definida como gestionar los incidentes de seguridad, prevenir, detectar e investigar problemas de seguridad y coordinar acciones para la protección de los usuarios y los servicios académicos de la universidad. Esa es la misión formal, digamos. Después, dentro de esa misión, para cumplir esa misión, tenemos una serie de servicios que realizamos. Entre esos servicios está la gestión de incidentes. La gestión de incidentes tiene una fuerte pata, un trabajo bastante desarrollado en lo que es la automatización de reportes externos.
cualquier SIRT necesita recibir el reporte, necesita saber qué es lo que está pasando. Bueno, hay muchas fuentes de información que son externas, se conocen como feeds. Bueno, nosotros lo que hemos logrado es que en nuestra gestión de incidentes, a partir de los años, eso se automatice lo máximo posible para dejar de hacer tareas repetitivas y solucionar los problemas que aparecen en el día a día. Tenemos auditorías de redes y servicios, tenemos monitoreo de seguridad, desarrollamos herramientas, ¿sí? Hay herramientas que nosotros desarrollamos, por ejemplo, el sistema de gestión de incidentes, que se llama Ngen, o Quintun, que es un escaneador de vulnerabilidades RESTful. Estos dos sistemas, por ejemplo, nosotros los desarrollamos para uso interno y finalmente se liberaron como productos libres para que cualquier otro CSIR, cualquier otro interesado los pueda utilizar. En base a trabajar en estos sistemas, terminamos contribuyendo a otras cosas, a otros proyectos de software libre del mundo. Por ejemplo, el TeleMQ es una cosa que estamos usando hace un año, que es un sistema de manejo de feeds de información. Bueno, terminamos contribuyendo a la comunidad en sí. Y entre los servicios que también tenemos está la concientización y la educación, ¿sí? Que eso es una cosa bastante habitual en nosotros. Bueno, nuestras herramientas, entre las más conocidas, está Ngen, la más significativa, la más grande, la que más esfuerzo tiene. Y surgió un poco como ya les decía, del 2008 que estamos con esto. Bueno, seguramente después en las preguntas va a surgir, pero hay un tema de retención de recursos humanos y de formación y del día a día que complica estas cosas. Entonces, con Ngen lo que hemos logrado al automatizar mucho es que muchas de las tareas rutinarias, repetitivas, si quieren verlas como aburridas, que si bien tienen un fin súper importante al final porque estás resolviendo problemas o gestionando incidentes, hay muchas de esas partes que son repetitivas y simples. ¿Sí? Por ejemplo, tenés un WordPress vulnerable, bueno, son 30 webs vulnerables que lo podés resolver con un aplicativo que le avise a los 30 administradores, mirá, hay una actualización, actualizada. Esas cosas, tratamos de que todo ese tipo de cuestiones estén automatizadas. Y brindarles siempre, intentando que la automatización sea como una herramienta tanto para nosotros como para el destinatario, ¿sí? No sé si a los que se ha tratado de escribir informes, muchas veces en un informe uno escribe lo mismo múltiples veces. Termina haciendo copy-paste o termina reescribiendo lo mismo varias veces. Bueno, en Ngen tenemos la posibilidad de reutilizar esos informes, esas recetas de solución, por ejemplo, para que sean lo más ajustadas posibles a lo que el problema que el destinatario o el miembro de nuestra comunidad está teniendo. Bueno, ahí les dejo el link para que lo puedan, pero bueno, si lo buscan, lo van a encontrar en GitHub. Bueno, ¿qué hace CERT en NLP la academia? Tenemos una particularidad bastante rara, es que todos los miembros del equipo somos docentes. La mayoría todos en grado y la mayoría en posgrado, ¿sí? Todos estamos en una combinación de roles que nos permite cumplir las cosas que la academia o la universidad busca, ¿sí? Tenemos la investigación, tenemos la extensión y tenemos bueno, se me fue la palabra. Y tenemos la aplicación de las cosas. Entonces, investigamos, nos actualizamos, aplicamos esas cosas que investigamos y nos actualizamos, hacemos extensión, tratamos de formar recursos humanos y seguimos aprendiendo todo el tiempo. Hace un tiempo atrás, hace un par de años, empezamos a tener la necesidad de cómo hacemos para que la gente se interese, los chicos, los estudiantes, los que están graduándose, los que están en el medio de la carrera, se interesen por acercarse un poco a la temática de ciberseguridad, que es un problema, no es algo tan simple. Si bien el título de ser un hacker o ser alguien que puede hacer algún tipo de esas cosas, invoca a que uno se acerque, a que los estudiantes se acerquen. Bueno, buscamos una forma de encontrarle la vuelta para eso, hacerlo de forma metódica. Eso lo logramos
creemos que lo logramos y hemos visto que hay muchos chicos interesados y que muchos que salieron de nuestras materias y terminaron trabajando en ciberseguridad, que son los CTFs, ¿sí? los Capture the Flag Contest. Bueno, para darles una pequeña pantalla de qué es lo que hacemos, ahí en este dibujito tenemos un montón de cosas en las que se ve. Por ejemplo, Caperucita del Lobo en el ciberespacio es un proyecto de extensión. PKI, un LP Grid, fue uno de los primeros proyectos en los que empezamos a caminar esto de la seguridad, que fue montar una infraestructura de clave pública en la universidad para una red internacional. Bueno, el índice laboratorio de investigación desde donde todos surgimos, el CERT, un LP. Después, ahí abajo están las cátedras en las que ya introducimos seguridad. Nosotros tenemos en grado Seguridad y Privacidad en Redes, que fue la original. Después, Redes y Servicios Avanzados de Internet, que habla sobre seguridad, pero más basado en las redes y los servicios. Desarrollo seguro de aplicaciones, que habla más de desarrollo web. Y hay otras dos que no tenía iconito, así que se las voy a contar. Introducción a la forense digital y Introducción a la ciberseguridad, que habla un poco más de reversing y ese tipo de cosas. Bueno, y forense digital se describe a sí mismo. Bueno, ahí tenemos el repositorio nuestro donde tenemos todas las tools que publicamos en GitHub. Y abajo un poco, no solo generamos CTFs dentro de las cátedras, sino que lo que tenemos es un equipo, desde el 2005 que empezamos con el equipo, fue rotando entre la gente que está ahí adentro, pero bueno, se llama Cyper o Zipper, y estamos hace varios años ya, como ven ahí, primeros en Argentina, y bueno, nos estamos manteniendo. Por ejemplo, Julio hizo la referencia recién a la semana pasada, me imagino que todos conocen el Ecoparty, tuvimos, en el Ecoparty se presentan varios CTFs, uno es el de la conferencia en sí, que veníamos 2017 segundos, 2018 primeros, 2019 primeros, y hoy 2020, si bien empatamos en puntos con el que ganó el CTF por dos retos, por diferencia de tiempo en la resolución de los retos, quedamos segundos otra vez, y bueno, nos quedó la sangre en el ojo. Entonces a la noche ganamos el CTF, la compartida de otro CTF que es de mobiles, sobre aplicaciones móviles. Nos tomamos un poco de venganza ahí, pero bueno. La idea es que estamos manteniendo una conducta en esto y esto hace que muchos estudiantes se acerquen. Bueno, sobre las conclusiones que puedo sacar sobre el grupo, sobre el CERT, es muy importante que estemos conectados, ¿sí? Eso es súper importante. Hay que conectarse tanto con grupos locales. Acá, por ejemplo, le listé, vamos a Cabasa y contamos las cosas que vemos en ellos. Tenemos grupos, tal vez no tengan que ser formales las cosas, es decir, con distintos organismos del país. Por ejemplo, con Lucas, que va a hablar ahora, nos tenemos en otros entornos de comunicación. La prueba de comunidad de admin de la universidad, los grupos de seguridad locales, ¿sí? Muchas veces, qué sé yo, ISOC tiene su grupo de WhatsApp, hay cosas que circulan por ahí. Bueno, en distintos mecanismos. Y últimamente nosotros hemos empezado a participar desde el año pasado en MetaRed, y organizamos, por ejemplo, las fotos que ven ahí abajo son CTF que organizamos para la gente del CIN y MetaRed. Bueno, este año, en marzo, antes de la pandemia, esa fue una de las últimas actividades que pudimos realizar presenciales, donde ven ahí a la derecha la sala llena de gente participando durante todo un día. El espacio duró 2 horas, pero estuvieron todo el día participando. Como lo ven allá a la izquierda, están desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, con organismos de referencia también participamos. Sí, esto es súper importante porque te da acceso a cosas que de otra manera no podrías acceder. Por ejemplo, feeds de información o charlas. ¿Sí? Simplemente charlas, por ejemplo, el FIRST está muy relacionado, que es un organismo internacional que sería uno de los más importantes. Está relacionado con todos estos organismos internacionales y en contacto con ellos puedes acceder a esas capacitaciones, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos participado siempre, todas las veces que pudimos, en las comunidades internacionales, en los eventos, simposios, las conferencias, todo eso, siempre hay que tratar de participar. Con LACNIC hemos participamos en el ACCESIR, que es un espacio cerrado para los CECIR de la región, y hasta incluso hemos participado como docentes en los talleres de amparo. El INTI fue Centro de Excelencia y Seguridad de la ITU.
hasta incluso organizamos y hosteamos en La Plata el Cyberdrill en el 2018, en el cual, por ejemplo, invitamos a Lucas y a Julio bueno, nos aceptaron la invitación y vinieron a darnos unas charlas a la gente que estaba en el evento. Bueno, y con la OEA, por ejemplo, en GEL lo hemos puesto, lo estamos poniendo en producción en el CECIR de Jamaica y en el CECIR Gubernamental de Jamaica, y hemos participado, por ejemplo, de un grupo que se armó específico para la Cumbre de las Américas que se realizó en Perú. Se generó un CECIR, un grupo de ciberseguridad para ir a participar de ese evento. Bueno, y este fue uno de los últimos también con los organismos de referencia. OWASP, todo el mundo ha escuchado hablar de OWASP. Hemos logrado participar de la organización del CTF de OWASP, donde hubo más de 500 personas participando. Bueno, ahí un poquito la descripción. Yo me puse último, pero ahí está. Bueno, es un poco la descripción de qué somos nosotros y qué es lo que hacemos. Creo que estoy bien en el tiempo. Bueno, gracias, Einar. La verdad que qué importante la docencia que hacen en la Universidad de La Plata, en particular, ¿no? Dentro de la Facultad de Informática en el LINTI, que son los que más, me parece, por lo menos lo que vemos desde acá, los que más conocimiento tienen y hacen hacia la comunidad técnica y a la comunidad en general. Así que muy buena, muy clara tu exposición. Bueno. Ya hay varias preguntas para hacer, pero vamos a estar mandando muchas preguntas, pero vamos a esperar a terminar. Así que bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a Lucas Coronel. Lucas es licenciado en Sistemas con posgrado en Negocios Digitales, cuenta con certificación PSB de ciberseguridad, tiene más de 15 años de experiencia en seguridad, es jefe de ciberseguridad de Prisma Medios de Pago, que cuenta con el servicio de Banelco CECIR. Así que bueno, Lucas, te damos la bienvenida. No sé si está conectado, no lo veo, no te veo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ahí está. Bueno, Lucas, te damos la palabra. No sé si tenés para compartir Sí, tengo alguna para compartir. presentación. Tengo para Bien. compartir. Estoy. Mientras compartí, quiero decir que no solo los técnicos están siguiendo estas charlas, es una charla abierta a la comunidad. Y bueno, el tema cuando veo Banelco, digo, mucha gente ve Banelco o ver RedLink y está muy preocupada por lo que está pasando, ¿no? Por la cantidad de inconvenientes que tuvimos desde que empezó la pandemia, que creo que se incrementaron. Pero bueno, te damos la palabra, que sos el experto en el tema, así que adelante. Muy bien, ¿se ve la presentación? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Me pone muy contento poder compartir esta charla con tantos colegas y amigos y que cada vez más se abre de estos temas, ¿no? Creo que hoy en día con esta situación de pandemia cada vez se hace más fuerte y es muy importante fortalecer las medidas de seguridad, lucharla en las empresas, en las organizaciones para poder conseguir más presupuesto, ¿no? Muchas veces estas cuestiones a veces no solamente están alineadas con el conocimiento de la gente, sino también con herramientas y tecnología que nos permitan mejorar y ser más eficiente a la hora de resolver determinados incidentes y tener escalabilidad, ¿sí? Bueno, desde nuestro sector tenemos un CECIR privado, ¿no? En Prisma Medios de Pago ofrece un servicio que es un servicio que se llama Banelco CECIR. Es un servicio que data de hace más de 10 años. Desde el año 2008 que estamos brindando el servicio con sus diferentes
módulos que fueron creciendo a medida que fueron pasando el tiempo, ¿no? Ya después voy a estar mostrando una evolución de este servicio. En resumen, es un servicio que está netamente enfocado en ayudar a gestionar los incidentes de seguridad que puedan estar afectando a las organizaciones con los productos y servicios que proveen Internet. Y la gran mayoría de nuestros clientes son bancos, está muy enfocado en lo que es entidad financiera. Sin embargo, tenemos otros tipos de clientes, o hemos tenido también otros tipos de clientes que de manera directa o de forma indirecta fueron afectados por determinados incidentes y los hemos ayudado a gestionarlos. Los incidentes que normalmente gestionamos son incidentes de phishing, son incidentes de troyanos bancarios, son incidentes relacionados con perfiles falsos en redes sociales, aplicaciones móviles en stores no autorizados, sitios web que, si bien no son sitios de phishing netamente para robar credenciales de accesos a home banking, pero roban otro tipo de datos que también los gestionamos, y también cuestiones de smishing, que son mensajes maliciosos mediante mensajería instantánea o SMS. Bueno, en la slide que les estoy mostrando, desde el año 2008 que estamos funcionando formalmente, somos miembros activos de FIRST y de Anti-Phishing Working Group. Para quienes no conocen, estas dos organizaciones son dos de las organizaciones más importantes que luchan contra el cibercrimen, que data de hace mucho tiempo ya. Colaboramos fuertemente con otras organizaciones como la OEA, como la CNIC, con organizaciones y agencias policiales acá en Argentina, más que nada, y somos un fuerte referente de seguridad de la información, ¿no? Hace ya más de 10 años, como les comenté, que venimos trabajando y con muy buenos resultados y cada día creciendo más, ¿no? No solamente en gente, en recursos, en presupuesto, en tecnología, sino en, en participación en diferentes invitaciones que tenemos. Este timeline resume nuestros 10 o un poco más de 10 años de tarea. Nos fuimos creciendo año tras año. Esto es muy recomendable para cualquier CSIRT o CERT que empieza a poder tener una proyección de cómo va a ser su crecimiento en las diferentes tareas que tiene un CSIRT. Ya Einar lo comentaba. Un CSIR abarca muchas cuestiones, muchos tipos de tareas y actividades. Es muy importante definir esa constituency, que dejen claro qué tareas va a estar haciendo el equipo y cuál va a ser su alcance, por lo menos inicialmente, y poder tener escalabilidad para ver si puede llegar a coordinar otro tipo de incidentes de otras organizaciones o realizar más tareas todavía. Nosotros en el año 2008, nuestro foco principal fue la respuesta ante incidentes. Un CSIR no puede existir si no tiene un buen proceso formalizado de respuesta ante incidentes. Entonces, establecimos los procesos, empezamos a gestionar los incidentes de forma interna, porque el CSIR fue destinado a resolver incidentes internos, ¿no? Que después se trasladaron a resolver incidentes de nuestros clientes. Y otro de los focos principales que empezamos ese año fue el intercambio de información. Un CSIRT no es algo cerrado, no es algo que para entrar en el club tenés que ser miembro de un lugar selecto, sino que un CSIRT tiene que tener participación en la comunidad. Y como esa función de participación en la comunidad, empezamos a brindar a la comunidad determinada información que pueda cumplir con nuestra política de clasificación de la información, ya sea participando en eventos, haciéndonos conocer en otras organizaciones, e inclusive comunicar reportes, brindar información a nuestros propios clientes, que eso en la comunidad financiera en ese año fue muy novedoso, ya que no era común que exista la posibilidad de
compartir información de incidentes que pueda estar afectando a alguna entidad con otra. Y nos llevó un tiempito hacerlo ese año con reuniones con los bancos y con puntos en común para saber cuál es la información que podemos compartir entre todos. Y pudimos llegar a un acuerdo y fue muy exitoso porque eso ayudó a que, si bien el ataque podía corresponder a determinada entidad, determinada información se compartía con otras entidades para que las medidas de seguridad puedan ser implementadas en esas organizaciones a fin de que estar mejor preparados a cualquier tipo de ataque, porque en esta cuestión del cibercrimen, los ciberataques, los atacantes no buscan netamente dañar a una organización. Si bien puede existir alguna cuestión en ese estilo, puede haber algún caso particular, pero en el cibercrimen los que buscan los atacantes es dinero, es robar dinero, es hacerse de dinero y busca atacar a una organización, después a otra, para poder hacerse de la información necesaria y después cometer algún ilícito, un fraude que les permita obtener ese dinero. En el año 2009 implementamos nuestro sistema de monitoreo que hasta el día de hoy se sigue mejorando. El monitoreo es algo constante que uno tiene que realizar para poder detectar proactivamente los incidentes y las amenazas. Si bien nuestros clientes o las organizaciones nos informan los incidentes, nosotros lo que queremos es ir más adelante que eso y poder detectarlo de forma proactiva. Pero a partir del 2009 empezamos a iniciar eso. Y desde el 2010 en adelante, entre el 2010 y 2011, tuvimos nuestro foco en poder ser miembros de organizaciones de FIRST y Anti-Phishing Working Group. 2010 nos hicimos miembros de FIRST, 2011 de Anti-Phishing Working Group. Para hacerse miembro principalmente de FIRST, tenés que tener todos los procesos bien organizados, formalizados, pasar una auditoría, hacerte conocer por los miembros de FIRST para saber que sos un CECIR reconocido y que tenés todos tus procesos formalizados, toda una auditoría que te hace hacer FIRST a través de algunos de los sponsors que te hacen todo el proceso y te ayudan en todo el proceso para ser miembros del FIRST. Y en el 2012 pudimos hacer nuestro primer evento FIRST, que fue el Technical Colloquium. En ese año fue un evento muy bueno que lo hicimos en un hotel. No es fácil hacer esto, sino que el FIRST te tiene que autorizar y para autorizarte es porque te va reconociendo que tenés posibilidad de hacer eso. En el 2011 y el 2012 yo pongo ahí un hito muy importante que fue nuevos casos. En ese año se implementó lo que fue transferencias inmediatas y el incremento de casos fue de forma exponencial, ya que empezaron a venir muchísimos ataques del exterior con troyanos bancarios. No sé si recuerdan los troyanos tipo Zeus, SpyEye, que en esa época inyectaban códigos en los browsers para poner una pantalla adicional y robar otros datos que le permitan a los atacantes cometer después unas transferencias sospechosas o transacciones en nombre del usuario. Y en 2013 desarrollamos la capacidad de e-learning, determinados módulos de e-learning, y a partir del 2014 hubo una mejora muy importante del servicio, ¿no? Hasta los primeros 5 años de nuestro servicio fue netamente reactivo, ¿no? Establecer bien los procesos, responder ante incidentes, empezar algo de monitoreo, pero formalizar nuestras relaciones y ampliar la red de networking, establecer las membresías que nos hagan sólidos en nuestro servicio. Y a partir del 2014 empezamos a tener una actitud más proactiva, a mejorar el servicio, a participar de CTFs, como mencionaba Einar, que nos ayudó muchísimo a incrementar nuestra capacidad ofensiva en lo que es
técnicas de ataque, pero tener una técnica de ataque más ofensiva desde el lado del conocimiento y poder no solamente responder ante un incidente, sino analizar de forma más profunda los sitios que fueron, por ejemplo, hackeados para alojar un sitio de phishing. En el 2016-2017 empezamos a brindar servicios de análisis de vulnerabilidades, capacitaciones y empezamos a construir nuestro Security Operations Center, ¿no? Para gestionar la seguridad perimetral en nuestra compañía en Prisma. Desarrollamos propias soluciones como la de WAFs, que es un script para detectar anticipadamente phishings. Empezamos a brindar alertas de vulnerabilidades en el 2008 y en el 2018 y se desarrolló formalmente el SOC en el DT. Nosotros tenemos una oficina espectacular. Bueno, mi hijo, precioso. Empezamos en el 2018 a tener nuestro SOC ahí en la oficina de Prisma con un espectacular pantallas donde monitoreamos todas las conexiones de nuestro data center y seguimos participando en CTFs donde también hemos tenido muy buenos resultados, tanto en el 2016 como en el 2019 hemos salido entre los 10 primeros en el CTF de INCIBE que organiza junto a la OEA. No somos los mejores y los expertos como el gran equipo que tiene la Universidad de La Plata, pero le ponemos muchas ganas, le ponemos muchas ganas de aprender y no solamente eso, sino que lo que queremos hacer es aprender para poder construir nuestros propios CTFs y brindarlos a nuestros propios clientes. Y eso lo estamos haciendo. A medida que fuimos aprendiendo y capacitándonos en los diferentes CTF, hemos adquirido conocimiento para desarrollar nuestros propios ETF focalizados en la industria financiera y los empezamos a realizar en finales del 2018 y al día de hoy los seguimos realizando y cada vez más los bancos organizan sus propios equipos para participar de los ETF que organizamos nosotros, con lo cual es una actividad no solamente donde nos alimentamos de CTF, sino lo que queremos hacer es sembrar el conocimiento para que el ciclo siga funcionando, ¿no? Una de las filosofías uno de los principios que tengo yo es no solamente comer, sino también dar de comer, ¿no? Si uno siembra, cosecha. Y eso es un principio muy importante que trato de transmitir en el equipo para que no solamente nosotros recibamos lo que podemos recibir, sino también sembrar y construir y colaborar con la comunidad y con nuestros clientes que son los que pagan por el servicio. Me parece interesante poder estar mostrando un poco de estadísticas de qué cantidad de incidentes venimos resolviendo desde el año 2008 hasta la actualidad. Llevamos más de 12.000 incidentes resueltos, 12.000 incidentes gestionados y resueltos. Pueden ver que hay un incremento tremendo en la cantidad de incidentes desde el año 2008 hasta la actualidad. Esto no solamente es por la cantidad de incidentes que nos son reportados, sino también los que detectamos y también por la cantidad de clientes que fueron incrementándose año tras año. Pero sabemos que al día de hoy los ataques en Argentina y en Latinoamérica son cada vez más ataques relacionados con phishing. Y en este último tiempo de pandemia se incrementaron muchísimos los ataques de perfiles falsos en redes sociales. Los atacantes vieron un hueco ahí donde podían no tener técnicas o altos conocimientos técnicos para crear un sitio de phishing, sino que es más fácil todavía, ya que pudiendo organizar o pudiendo tener un poco de ingeniería social para levantar un perfil falso en alguna red social y ponerse en contacto con la gente, podían obtener información
de la misma manera que pueden tener llamando por teléfono o cara a cara, ¿no? Haciendo alguna técnica de ingeniería social de forma de cara a cara. Entonces hoy utilizan las redes sociales, los chats de las redes sociales, más que nada focalizándose en Facebook o en Instagram, donde los atacantes utilizan mucho la posibilidad de crear esos perfiles falsos para contactarse con la gente, con los usuarios, engañarlos y robar datos. Por supuesto que nosotros estamos atrás de toda esa gestión de los incidentes, resolvemos todos esos incidentes juntos con cada uno de los bancos que son afectados. Para que vean un poco, entre el 80 y el 85% de los incidentes son incidentes de phishing, con sus diferentes temáticas, phishing simples o phishing más complejos. Y últimamente ha crecido mucho el ataque a través de perfiles falsos en redes sociales, lo que nosotros llamamos abusos de marca, que lleva alrededor entre un 10 y un 15%, y el ataque con malwares, con troyanos bancarios, sinceramente mermó muchísimo, tuvo su fuerte entre el año 2011, 2012 y quizás un poco el 2013, pero después los atacantes lo que buscan es tener una técnica un poco más simple que le puedan ser más rentable, ya que un ataque vía malware lleva mucho tiempo o son más sofisticados y quizás la rentabilidad no es tanto como una rentabilidad que puedan tener con un phishing que es más simple de crearlo o con los perfiles falsos en redes sociales. Bien, espero haber llegado bien de tiempo. Estoy, bueno, por supuesto dispuesto a cualquier consulta, cualquier pregunta que me quieran realizar y les agradezco nuevamente por la invitación. Bueno, gracias Lucas, muy claro. Sí, la verdad que nos gustó mucho tu presentación y es tal cual lo que estabas comentando, lo que creció el phishing. Uno ve gente conocida que no está ligada a la tecnología. Me ha pasado con familiares y conocidos de decirle, tengan cuidado con las cosas que reciben, de marcas también, ¿no? No solo de bancos, de marcas, de Netflix, por ejemplo, de llegar que su cuenta se venció. Y me gustó mucho tu frase de aprender para poder construir, y la tomé, la anoté, porque es lo que tenemos que hacer todos, aprender para poder construir, y es lo que estamos haciendo también con este ciclo de charlas, que lo estamos abriendo en general. Así que bueno, hay ya varias preguntas que las estamos escribiendo para cuando terminemos. Así que ahora, bueno, le damos la palabra a Gustavo Saín. Gustavo es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología y Ciencias Políticas de Flaxo, UNESCO, especialista en cibercrimen y delitos informáticos, director nacional de ciberseguridad de la República Argentina, director del programa de actualización en ciberseguridad y delitos informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Posee publicaciones sobre la materia en diversas revistas especializadas y publicaciones científicas. Actualmente se encuentra a cargo de la sección Delitos Informáticos de la revista Pensamiento Penal. Así que bueno, Gustavo, bienvenida formal y te damos la palabra para que empieces tu exposición. No sé si tenés para compartir algún documento. Bueno, gracias Sandra, gracias a la Subsecretaría de Gobierno Digital, a Julio César Valderrama también, por la invitación y a los colegas que estoy escuchando muy atentamente, muy interesantes sus exposiciones para el debate, ¿no? Y buenos días a todos y a todas las que están mirando. A mí me gustaría comenzar, no sé si se escucha bien, ¿no? El inconveniente. Me gustaría comenzar un poco como hizo Oscar, a una serie de reflexiones acerca de lo que, por lo menos nosotros, desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad, consideramos, ¿sí?, lo que debe contemplar una política de ciberseguridad. Después hacer brevemente un recorrido con algunos proyectos que tenemos elaborados dentro de lo que nosotros presentamos, que es un Plan Federal de Ciberseguridad 2025, que ese proyectos dentro, ¿no? Y es una reflexión, ¿no? En base a lo que venían desarrollando y las diferencias que bien marcó Oscar, y con el cual estamos trabajando conjuntamente entre lo que es ciberseguridad y ciberdefensa, que no
No es menor esta diferenciación porque a nivel global se está dando una discusión en organismos como Naciones Unidas, fundamentalmente, pero también otros como la Unión Europea, no tanto a nivel regional, una diferenciación entre una cosa y la otra porque hay determinados países y algunos organismos regionales que tienden a confundir estos dos conceptos, básicamente hoy en día con el concepto de infraestructuras críticas de información, ¿no? Lo que se considera un ataque a una infraestructura crítica de información, algunos países quieren ejercer su derecho a responderlo como una agresión externa sin conocer la procedencia de ese ataque, en el cual no necesariamente tiene que haber un gobierno o un Estado que quiera afectar un servicio esencial o básico de la ciudadanía, ¿no? Me parece que acá la diferenciación que nosotros manejamos no es muy distinta a lo que establece nuestra legislación, por un lado, lo que es seguridad interior y defensa nacional, y así lo entendemos con Oscar, que es justamente todas las cuestiones vinculadas a lo que es seguridad interior, todo lo que es delitos informáticos o cibercrimen, está dentro del área de la ciberseguridad, y todo lo que son ataques externos, en tanto incidentes informáticos, infraestructuras críticas o no, pero que haya una voluntad de un Estado detrás de producirlos, ahí estaría el ámbito de lo que es la ciberguerra, ¿no? Además de eso, me gustaría una reflexión de los problemas que hay, los alcances que puede tener una política de ciberseguridad. Si hoy en día, por ejemplo, podemos seguir considerando la ciberseguridad, igualándola, y ahí establezco una diferenciación con la seguridad informática de los dispositivos, los sistemas y las redes, únicamente, o sea, de los activos informáticos, y no tener una mirada más amplia, porque la seguridad informática se aboca obviamente a la seguridad de estos activos, ¿no? Estamos hablando de los dispositivos, sistemas y redes, y no de las personas. Entonces, yo llamo la reflexión de, primero, que hacer una analogía con la seguridad pública, ¿no? En el mundo físico. Cuando uno está, bueno, lo que sería el ciberespacio dentro de lo que es Internet, sería el espacio público, ¿no? En el mundo físico existe un ministerio, una agencia, una secretaría de seguridad que establece una política en base a ciertos diagnósticos que pueden ser estudios de victimización o relevamientos en base a denuncias judiciales, que es el delito que se produce en la calle. Se establece un plan de seguridad y con el Estado, que cuenta con el monopolio o el uso legítimo de la fuerza, pone a la fuerza pública a disposición para tratar de evitar la comisión de delitos. En ciberseguridad es distinto, ¿no? Hay un contexto sumamente diferente, en tanto que lo que llamamos la nube o el ciberespacio no es más que servidores de organizaciones, la mayoría de empresas proveedoras de servicios de aplicaciones de Internet, que establecen sus propias condiciones de seguridad, en el cual los gobiernos o los estados no tenemos ningún tipo de participación. Esto no es una crítica, lo que estoy diciendo es que estoy tratando de describir cómo funciona un sistema. Acá no tienen, para decirlo en términos sociológicos, los gobiernos el uso legítimo del monopolio de la fuerza para establecer las condiciones de seguridad de lo que se da a conocer como ciberespacio. Y en esto, pero puntualmente, por eso digo, para nosotros la ciberseguridad va mucho más allá de la seguridad informática, porque la seguridad informática pone en eje los dispositivos, por decirlo, y no en las personas. Uno va a los relevamientos estadísticos, en el cual uno tiene que partir para establecer una política de ciberseguridad, por ejemplo, de denuncias de la ley 26388, ¿sí? Nuestra ley de delitos informáticos. La mayoría de las renuncias, por datos estadísticos del Ministerio de Justicia de la Nación, la mayoría de las denuncias, los casos que llegan a la justicia para que el Estado, ¿sí? Tome intervención, entre el 80 y el 60% de las jurisdicciones relevadas tienen que ver con la seguridad de las personas y no con los incidentes. A saber, artículo 128, la distribución, creación y tenencia de la mal llamada pornografía infantil, o sea, afecta a la seguridad de las personas, en este caso, de una comunidad vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, y el artículo 131, que es el delito, ¿no? Este acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes a través del servicio de aplicación de Internet por pedófilos. Pero parte de ese diagnóstico, acá la seguridad informática poco puede hacer para solucionar, salvo bloquear a un usuario que está tratando de acosar a un menor en línea. Para lo cual, una política de ciberseguridad tiene que tener en cuenta no solamente los incidentes, que pueden ser delitos o no, en el informático eso va a depender si está penado en un código, y hablo a nivel general, pero también los delitos informáticos, propiamente dicho, que son los que afectan los derechos y las libertades de los ciudadanos, o los vulneran en este caso. Y acá me parece que es interesante, esto lo planteé también en otro foro, en
Segurinfo y Iberoamericano, que se realizó, es que al no tener el Estado el monopolio, el uso legítimo de la fuerza, por decirlo de algún sentido, la preeminencia del sector privado, tenemos empresas proveedoras de servicios de Internet, la mayoría del software que nosotros utilizamos en los dispositivos son comerciales, están elaborados por el sector privado, hay empresas que dan acceso a Internet a los ciudadanos. Entonces, estamos en un contexto, los gobiernos, en desventaja, por lo cual, además de la importancia de los CERT o los ESIR en el manejo de la incidencia, uno tiene que, me parece a nosotros, trabajar conjuntamente con las empresas. Y esto parece muy alocado en este sentido, porque uno lo nombra de esta manera y parece muy lejano, en el sentido de que, ¿por qué no pensar en un futuro, poder trabajar conjuntamente con las empresas una política de ciberseguridad para el diseño de entornos web seguros? ¿Por qué el Estado no puede participar respetando la autonomía de cada una de estas empresas, colaborar en ese proceso, en tanto que lo que sucede en estas plataformas afectan o pueden afectar, de acuerdo a cómo estén diseñadas, derechos y libertades de los ciudadanos? Parece lejano, ¿no? En ese sentido, sí me voy a adelantar en un proyecto que nosotros tenemos dentro de este Plan Federal de Ciberseguridad, es el de servicios de aplicaciones seguras web, en el cual no nos hemos sorprendido, pero se han acercado muchas empresas ofreciéndonos poner a disposición, en términos de evidencia digital, a nosotros. Obviamente nosotros no recibimos denuncias porque somos un organismo que diseñamos políticas, pero sí poner a disposición en términos de evidencia digital determinados intentos por cometer delitos dentro de su plataforma. Para lo cual esto nos resultó interesante, y ahí estamos en conversaciones informales todavía con las fiscalías especializadas, porque acá estamos hablando de delitos informáticos, para que pongan a disposición en forma directa a la fiscalía y para que nosotros nos reporten determinados cuáles son esas modalidades delictivas y cuáles son esos incidentes que sufren esa plataforma, para poder tener un diagnóstico propio, más allá de las denuncias que llegan a la justicia, que eso sí lo podemos tener. Hay muchas empresas que se han acercado en este sentido. Nosotros vamos en esa línea porque creemos que una política realmente exitosa en este ida y vuelta, en esta especie de, si concretemos este programa, que sería una especie de convenio de adhesión, nosotros vamos a tener no solamente una mirada acerca de qué es lo que está pasando en el sector privado en términos de incidentes o delitos en las plataformas, ¿no?, más allá de las denuncias que llegan a la justicia, porque sabemos que los delitos informáticos, los incidentes, no todos llegan a la justicia, hay una amplia cifra oculta, sino que también nosotros podemos contribuir con una serie de recomendaciones de cómo poder establecer un entorno de seguridad. Y cuando digo recomendaciones de seguridad, estoy diciendo, por ejemplo, la existencia de un juego en línea o algún entorno, una red social de participación de menores, que haya, por ejemplo, determinada cantidad de moderadores por cantidad de usuarios, ¿sí? Que no solamente sean programas en primer, estoy diciendo algo. O denuncias directas o trabajar en la política de contenidos. Yo sé que esto suena quizá muy lejano, lo que no implica que como gobiernos o como Estado nosotros tiremos la toalla y ser un derrotero y decir, bueno, no se puede, no me quiero meter porque tengo miedo a ser tildado de censor, cuando acá no estamos hablando de dar ningún tipo de ni derecho a la información, ni de libertad de expresión, ni mucho menos de los usuarios, sino trabajar colaborativamente con las empresas con los convenios de confidencialidad correspondientes. Pero digo, animarnos a tener una mirada que vaya mucho más allá de la gestión de los incidentes y los SAR nacionales. Que dicho sea de paso, deberían ser fortalecidos, y esto, si se quiere, es la comunidad ciber que comparte todo tipo de incidentes que afectan a los dispositivos, ¿sí? Un poquito es esto. Nuestro plan federal de ciberseguridad contempla no solamente este proyecto, sino, bueno, a ver, Argentina no tiene una ley marco de ciberseguridad, nosotros estamos trabajando en ello para hacer una propuesta. Hay un comité creado en el año 2007 de ciberseguridad, donde participan varios organismos, donde uno de sus objetivos principales es establecer una estrategia nacional de ciberseguridad. Existe una, está vigente. En esa estrategia, además de ser a mi criterio bastante vaga y bastante con una declaración de intención, fue elaborada por 3 organismos, que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en el cual yo actualmente me encuentro a cargo, pero que lo hicieron sin consulta con las provincias. Entonces, ¿cómo uno puede partir de establecer una estrategia nacional sin consulta a las provincias? Cosa que las provincias han manifestado en el Consejo Federal de
la innovación pública, en el cual nosotros, función pública, perdón, en el cual nosotros participamos con razón. Y además el error conceptual de que en un comité de ciberseguridad se encuentra el Ministerio de Defensa, y esto compartimos con Oscar, ¿no? Para lo cual nosotros también hemos presentado un proyecto de reforma para abocarnos a algo que poco se le ha dado importancia aquí en Argentina, que es la protección de las infraestructuras críticas, ¿no? Poder modificar ese comité de ciberseguridad para un comité de infraestructuras críticas, que esto sí nos involucra a todos. Y establecer bien claramente la diferenciación entre ciberdefensa y ciberseguridad, como establece nuestra legislación llevada al ámbito ciber, que es una discusión a nivel internacional que presenta determinados problemas porque hay muchísimos países que no comparten esta mirada de confundir estos dos ámbitos bien diferenciados, porque esto conlleva el riesgo de la militarización del ciberespacio. Esta es la discusión que se está dando actualmente, en el cual con Oscar hemos participado justamente el día de ayer, en el ámbito del grupo de composición abierta de ciberseguridad de las Naciones Unidas. Un poco esta era la reflexión. Nosotros, con los tiempos y la gracia que nos ha tocado, no solo a nivel global por esta pandemia, sino que también la gestión se hace un poco más lenta de lo habitual. Estamos avanzando en ello y hace poquito hemos presentado, y que algo no hizo nunca, por ejemplo, la Dirección Nacional de Ciberseguridad, ya más parecido a un funcionamiento de una agencia que una dirección, pero dentro del marco de las competencias, una serie de requisitos mínimos en materia de seguridad de información para todo el sector público nacional. Esto es importante, ya que saldría por una disposición administrativa, sería de cumplimiento obligatorio para todos los organismos de la Administración Pública Nacional. Estamos hablando con la SIGEN para que eso pueda auditarse, que no sea simplemente una declaración de principios, y que sea reportada a la Dirección Nacional de Ciberseguridad esas políticas para nosotros poder dar recomendaciones y verificar efectivamente su cumplimiento, porque hay muchos datos que se almacenan en los servidores de los organismos públicos nacionales que, a nivel de funcionamiento del Estado, corresponden a los propios ciudadanos y tienen que tener un resguardo, bien como decía Oscar en su exposición. Esperemos que esto salga en breve. Invitamos a las provincias también a adherir a estos requisitos mínimos que eleva significativamente el estándar de la seguridad. Hay un problema y nos vamos a sincerar, que seguramente muchos organismos de la administración pública, no solamente nacional, sino en las provincias y demás, es el tema presupuestario. Uno quiere tener una política de seguridad acorde o óptima a las circunstancias. A veces la cuestión presupuestaria limita a establecer estándares óptimos, o por lo menos lo que uno desea. Y no estoy diciendo que esto es una realidad, porque los organismos que en líneas generales los cumplen y tienen sistemas de seguridad buenos, pero esto también está contemplado para un futuro aumento presupuestario. Un poco eso es lo que estamos haciendo en línea de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Estamos articulando no solamente con el sector público, sino también con otros organismos y con las provincias dentro de lo que es el Comité Federal de la Función Pública, en el cual ahí empezamos un mapeo, un relevamiento a nivel nacional de ver qué es lo que hay del otro lado en términos de tres aspectos. CERT provinciales, si no lo tienen, nosotros podemos contribuir a la conformación de ellos a partir de capacitación. Neutrinos de experiencia provinciales que me consta que son muy buenos, hay CERT provinciales que funcionan muy bien. En el aspecto judicial, ¿qué hay, si hay o no, fiscalías especializadas que aborden la problemática de los delitos informáticos? Y si hay organismos dentro del Poder Ejecutivo que aborden la problemática de ciberseguridad como política. Eso es un poco lo que nosotros queremos intercambiar con las provincias y establecer realmente una política nacional en materia de ciberseguridad. Nos estamos moviendo con el tiempo, pero bueno, un poco eso es lo que quería señalar y agradecer nuevamente la invitación a la Subsecretaría de Gobierno Digital por la participación. Gustavo, Sí, muchas gracias por tu exposición.
Nosotros acá, bueno, ahora vamos a leer, tenemos muchas preguntas. En la provincia estamos trabajando sobre un plan de ciberseguridad. Seguramente vamos a hablar con vos también para ver todas las normativas y las recomendaciones que están dando los organismos públicos de la Nación para incorporarlo nosotros dentro de la provincia de Buenos Aires. Acá nos Perfecto. encontramos en enero cuando asumimos que si bien en la provincia tenía un CECIRT y lo retomamos, no hay plan de ciberseguridad, que es el que estamos trabajando en este momento. Así que bueno, acá vamos, Alejandro tiene varias preguntas que fuimos juntando de los chats, tanto del canal de YouTube como la gente que tenemos conectada por Webex. Así que la vamos leyendo y les vamos dando la palabra a quien corresponda, ¿no? Porque algunas van dirigidas a alguno en particular del panel y otras las dejamos libres para ver quién las quiere contestar. Bueno, gracias a todos por participar. Un placer, la verdad, estar con tanta gente especialista en el tema. Tengo muchísimas preguntas enfocadas para lo que es el tema de ciberseguridad y algunas otras para los centros de respuesta. Así que bueno, voy mechando algunas para Oscar y Gustavo. En este caso preguntan sobre cuál es el desafío en capacitación de recursos humanos especializados en ciberseguridad y cuál es el nivel de rotación que poseen esos recursos humanos especializados. ¿Qué nos pueden contar de esto? No, perdón, no se escuchó ¿Eso fue bien. para alguno en particular o Para abierto a Oscar cualquiera? o Gustavo, o también a la gente de la Universidad, a Einar, si nos puede aportar algo sobre la captación de recursos humanos especializados y el nivel de rotación, que es algo que vivimos nosotros dentro de la dirección provincial, sí, y de la provincia, lo difícil que es conseguir recursos humanos especializados en la temática y el alto nivel de rotación que tenemos, porque bueno, se nos van, se capacitan y se nos van, ¿no? Bueno, cortito, así nosotros en el caso de defensa, bueno, tenemos una problemática que es captar y retener recursos humanos especializados en la administración pública. Tenemos la misma problemática de todos, creo. En particular, en nuestro caso, tenemos que captarlos y retenerlos fundamentalmente desde las Fuerzas Armadas. En ese sentido, tenemos el pequeño plus o el gran plus, no lo sé, de la motivación de la persona que ingresa a las Fuerzas Armadas. Tiene un sentido de pertenencia y una motivación un poquito distinta en general que a nosotros que somos civiles, ¿no? La persona que ingresa a las fuerzas tiene esa motivación adicional. Nosotros estamos concretamente ahora, por pedido del ministro, del ministro de Defensa, armando una especialización de ciberdefensa dentro de las fuerzas, que hoy no existe. Hoy existe la especialización, por ejemplo, en comunicaciones, en ingenieros civiles, que hay un montón de especializaciones dentro de las fuerzas, no existe especialización en ciberdefensa, ahora la estamos creando. De esa manera pensamos captar más cantidad de recursos humanos interesados en la problemática de la ciberdefensa, ¿no? De la ciberseguridad dentro de las fuerzas. También tenemos muchos institutos de formación dentro de las fuerzas, en todos los niveles, secundario, universitario, de posgrado, y estamos tratando de modificar también la currícula, sobre todo en los niveles secundarios, para meter la problemática de la ciberseguridad, para tratar de motivar el estudio de esta rama y después se vuelquen a la especialidad a los que ingresan dentro de la fuerza. Bueno, eso quería aportar. Muchas gracias, Oscar. Para Gustavo, preguntan cuál es el estado de avance de la Política Nacional de Ciberseguridad y en relación a la protección de infraestructuras críticas también, si tienen alguna hoja de ruta
relacionada con la identificación de las infraestructuras críticas? Bueno, yo tengo que ser totalmente sincero, cuando llegamos a la dirección no encontramos absolutamente nada de eso. Rápidamente nos pusimos a ver qué está. Si bien hay un programa nacional de infraestructuras críticas, depende de nosotros, no había absolutamente nada producido en cuanto a los criterios, salvo la definición, los criterios de identificación de qué es una infraestructura crítica de información y qué no. Nosotros lo primero que hicimos por una cuestión de necesidad, por ejemplo, sacamos un dictamen que reconocimos al TEDE, ¿sí? El sistema de gestión electrónica, donde se tramita toda la documentación oficial dentro de lo que es el Estado Nacional, en infraestructura crítica del Estado. Elaboramos, estamos elaborando, pero ya lo hicimos puntualmente, de lo que es el G, a unos estándares mínimos de protección en materia de seguridad de la información en infraestructura crítica, que esto va a ser algo más general, si bien se elaboró puntualmente para ellos, como bien decía anteriormente, se armaron los requisitos mínimos de seguridad de información para los organismos públicos nacionales. Estamos armando estándares mínimos para las infraestructuras críticas de información y tenemos algo avanzado. Obviamente se remitió a las autoridades propias de la Subsecretaría de Innovación dentro de la que es la Secretaría de Innovación Pública, ¿no? En este caso. Pero sí estamos armando los estándares mínimos, hacerlo igualmente para infraestructuras críticas que para los activos de la Administración Pública Nacional en general. El Plan Nacional de Infraestructuras Críticas abarca no solamente las infraestructuras críticas estatales y dentro de lo que es el sector público nacional, sino todas las infraestructuras críticas de la República Argentina, o las que puedan ser consideradas como críticas. Un poco la idea, cuando se llega a aprobar, ¿no? Obviamente a consideración de las autoridades, esta reforma del Comité de Ciberseguridad en un Comité de Infraestructuras Críticas, ahí estarían participando el Ministerio de Defensa, nosotros como Dirección Nacional de Ciberseguridad, el Ministerio de Seguridad como consejo, como comité asesor de este Programa Nacional de Infraestructuras Críticas. Y bueno, todos estos proyectos están elevados una vez que se cristalicen, ahí comenzamos y continuamos con esto que empezamos a elaborar en esta línea, ¿no? Sí. Una pregunta mía para Oscar y para Gustavo, que es algo que tenemos que resolver también acá en la provincia de Buenos Aires. Si tienen alguna política definida, escrita y comunicada a los organismos públicos respecto al uso de nube, ¿no? De si permiten el uso de nubes privadas fuera del país para poner bases de datos de organismos públicos o de la ciudadanía en general, ¿no? ¿Cuál es la postura y si ya está la política asociada a eso? Bueno, voy a responder yo, perdón, Oscar, porque Oscar participó, quiero señalar, como especialista, no tanto como subsecretario de Ciberdefensa, en elaboración de estos requisitos mínimos para la política de información del sector público nacional, pero que está abierto a la adhesión a las provincias. Y nosotros recomendamos que el almacenamiento de los datos, uno de los requisitos es almacenamiento de los datos, donde estén ciudadanos comprometidos a la atención, se almacenen en servidores nacionales, ¿no? Sin perjuicio de lo que establezca la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326 del año 2001, que ahí está la Agencia de Acceso a la Información Pública que se encarga de esta regulación. Doctor, si quieres decir algo. Sí, absolutamente en línea de lo que comentaba Gustavo. Además, en particular en la jurisdicción defensa, sí, mediante una decisión del ministro, a través de una resolución, decidió, se pidió, se exigió que todos los organismos dependientes de la jurisdicción defensa, todos los organismos descentralizados, tengan sus datos y sus servidores alojados en data centers nacionales. Así que eso se puede, además de la recomendación que comentaba Gustavo, en lo que respecta al gobierno, dentro de cada jurisdicción se puede normar absolutamente, ¿cierto? Gracias. Acá tenemos otras preguntas Sí. que estamos recibiendo desde el chat de YouTube. Para Lucas y para Einar, ¿cuál fue la estrategia de inversión en infraestructura tecnológica para los centros de respuesta? ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Y qué porcentaje de software libre o desarrollos propios utilizan frente a aplicaciones? Bien, Einar, ¿vas vos?
Dale, dale, Einar, vamos, vamos. Creo que te tiene Einar, que... Está silenciado, Ainar. Perdón. En nuestro caso, bueno, quería contestar la pregunta anterior también que habían hecho. Y más que todo, el problema de retención de recursos humanos es económico. Cuando competís contra la empresa es muy difícil. Hoy por hoy es difícil. Pero también hay un problema de continuidad, ¿no? Nosotros estamos desde el 2008 con Lucas, acá nos estamos viendo, y tenemos una continuidad de muchos años que no se ve, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Nosotros uno va a los distintos eventos y la gente rota mucho. Muchos de los CSIRT, como pasa con todas las cosas gubernamentales, una rotación cada 4, 8, 12 años que hace que muchas veces los esfuerzos en instrumentar algo se diluyan, ¿no? Cuando cambia la gestión. Entonces eso va en contra de los recursos. Ahora, en base a lo del software libre, que es esto que preguntabas, en base a las licencias, nosotros tenemos el 95% en software libre, usamos solo un aplicativo en particular que adquirimos, que es algún escaneador de vulnerabilidades, y el resto es todo software libre. En base a la infraestructura, a la inversión en infraestructura, nos fuimos acoplando a lo que fuimos recibiendo. No fue necesario decir, bueno, necesito $1.000.000 para empezar, ni 10.000, ni nada. Empezamos y nos fuimos de a poco con los años acomodando, ¿no? Un poco el resumen es eso, pero la mayoría son por libre. Bien, Lucas. En nuestro caso, la mayoría es software comercial. Esto no es por un tema de que somos netamente una empresa privada y que es un servicio de forma que se paga y se cobra, sino que, bueno, tiene que ver también con los tiempos, ¿no? Para tener software de índole open source, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle de implementación, hay que dedicarle a parametrizaciones, que gente que nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, podemos tener un presupuesto que nos permita adquirir algún software de forma comercial, pero no es que levantamos la mano y nos dan el presupuesto, sino que tenemos que justificarlo, como todo, ¿no? Tenemos que justificarlo, tenemos que mostrar resultados. El presupuesto que tuvimos en el año 2008 no es el mismo el que tenemos en la actualidad, sino que se fue construyendo en base a buenos resultados, y eso lo que nos permitió ir incrementando un poco la capacidad de tener determinadas soluciones que nos ayuden y nos complementen en nuestro servicio, porque lo ideal es poder tener todo de forma automatizada. Si tenés la capacidad de utilizar soluciones open source, tenés que tener un sector que I+D, o sea, gente dedicada a investigación y desarrollo que pueda dedicarse a mejorar los productos que son de ayuda para responder a determinados incidentes. En digo que nosotros aún no tenemos un sector específicamente dedicado a nuestro SECSIR. Tenemos la posibilidad de ir por herramientas comerciales, la mayoría son de primer nivel. Utilizamos algunas open source, muchas de ellas son para hacer escaneos de vulnerabilidades, además de tener alguna comercial, y también a la medida que podemos, los chicos tienen su conocimiento y tienen un programa de capacitación para poder adquirir, por ejemplo, conocimiento en Python que permita desarrollar algunos scripts para monitorear algunas cosas en redes sociales, o también para desarrollar algo específico como fue el script de anti-phishing que nosotros llamamos WAS. O sea, tenemos algunas cositas, pero la mayoría son software comerciales. Muchas gracias, Lucas. Tengo una pregunta para Einar puntualmente. Lucas nos comentó en su presentación sobre los incidentes en el sector financiero, que básicamente, o la gran mayoría, eran sobre phishing. Nos hacen la pregunta en el sector académico, ¿qué
¿cuáles fueron los incidentes más relevantes? Bueno, la relevancia es un poco subjetiva, si querés, pero eh, como siempre, el problema del compromiso de credenciales es lo más importante porque permite a los atacantes generar otra cosa luego, ¿no? Y sin lugar a dudas el phishing es el más complicado. Nosotros hemos tenido varios casos de mineros, todo a través de vulnerabilidades web, ¿no? Que fueron después explotadas. Lo que hemos resuelto mucho con la automatización, que ya les había mencionado, es todo el tema de las cosas que están vulnerables publicadas hacia afuera, que antes era un problema grave, hoy no lo es tanto porque es muy automático todo, nosotros recibimos los reportes y avisamos y explicamos cómo arreglarlo, entonces la gente lo va solucionando. Así que coincido con Lucas que lo del phishing es una de las cosas más complejas porque es la puerta de entrada a todo. Claro, la más fácil, para que la gente entre. Yo a Además, veces veo, Einar, vos mandás mail, yo tengo el mail también de la universidad, que Einar manda cada tanto los recordatorios y para que la gente no entre a determinados mails, a determinadas cosas. Lo que pasa es que es muy difícil también, ¿no? Capacitar a los usuarios, muy sí, difícil. y antes los phishing eran muy burdos, uno veía ahí que era una traducción de Google y hoy son más lindos que las propias páginas de login, entonces se hace más complejo aún. Bien, tengo una pregunta para Oscar, y nos preguntan si en el programa de ciberejercicios del Centro Nacional de Ciberdefensa tienen contemplado la participación de otros organismos del sector público y privado. Bueno, primero que no hay un Centro Nacional de Ciberdefensa, esa nomenclatura. Quizás eso venga, que quiero aclararlo, de un Centro Nacional de Ciberdefensa que inauguró en el 2019, el 30 de noviembre, creo, del 2019, la gestión anterior, pero bueno, nos encontramos, y esto hay que decirlo también, nos encontramos con una puerta, con una placa que decía eso, Centro Nacional de Ciberdefensa, la abrimos y no había nada dentro. Estaba el contrapiso de una sala. Lo que sí existe es el Centro de Ciberdefensa en el Comando de Ciberdefensa, que es el órgano militar que lleva adelante las operaciones de ciberdefensa. Eso sí existe, inaugurado en el 2014 y el 2015, perdón, y puesto en valor en ese momento y ahora lo estamos repotenciando. Sí, en ese marco, dentro del Comando Conjunto de Ciberdefensa, estamos planificando ejercicios y la verdad que no estábamos considerando involucrar al sector privado, pero bueno, yo me lo llevo de esta charla como inquietud y bueno, lo vamos a estudiar el tema. Me parece interesante involucrar al sector privado por todo lo que vino hablando también, lo que comentó con mucha precisión Gustavo Saín. Digo, de incorporar, involucrar, mejor dicho, al sector privado en esta problemática de la seguridad, de la ciberseguridad. Después de todo existe la seguridad informática, la ciberseguridad y la ciberdefensa por problemas que tenemos con los productos que usamos informáticos, los productos que utilizamos, ¿no? Si fueran seguros no existiríamos nosotros, así que creo que hay que colaborar y trabajar con el sector privado para que los productos sean cada vez más seguros y cada vez requeríamos menos inversión en ciberdefensa y ciberseguridad para protegernos de lo que produce la industria, ¿no? El presupuesto para el año que viene, para el 2021 de ciberdefensa, está en el orden de los 385 millones de pesos, fue el presupuesto que presentamos en ciberdefensa, y nos va a permitir, ese presupuesto nos va a permitir incrementar la capacidad. Pero la verdad que sería buenísimo que ese presupuesto sea menor, porque tendríamos, si hubiesen menos problemas en la tecnología que incorporamos, y parte de ese presupuesto sería buenísimo que lo podamos destinar a, por ejemplo, formación de recursos humanos para mejorar los productos desarrollados. Bueno, pero sí, respondiendo a la pregunta, me llevo esta inquietud y vamos a ver de incorporar al sector privado en los ejercicios que hagamos. Gracias, Oscar.
Nos preguntan, esta es media genérica, puede responder cualquiera, ¿cuáles son las iniciativas en materia de concientización, en materia de ciberseguridad? Y cuál sería el nivel de aceptación que tienen estas iniciativas. No sé si alguien nos puede aportar algo sobre esto. Me gustaría agregar que una es la que estamos haciendo nosotros, ¿no? Con esta charla. Tratar de concientizar a los técnicos nuestros que muchas veces no reportan los incidentes en el CECIR que tenemos y a la comunidad en general que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Pero bueno, eso desde nuestro lado. Perdón mi atrevimiento de contestar, pero desde acá nos está costando bastante poder concientizar a los empleados públicos y a la comunidad en general. Así que ahora les doy la palabra para que nos cuenten sus opiniones. Einar está silenciado. Ahí está, ahora sí. Lo mismo. Desde la universidad nosotros tenemos varios proyectos de extensión y va a la comunidad a transferir algunas de estas cosas. Se da cursos se da charlas para padres, charlas para alumnos. Se trabajó hay un proyecto, hay varios proyectos, algunos he trabajado con la comunidad cibersegura, para llevar a los distintos destinatarios finales estas cosas. Lo que mencionaste vos, Sandra, lo hacemos de forma constante, nosotros, es decir, tanto a los administradores como a los docentes, les vamos enviando esas cosas cuando hay campañas. Las campañas son van haciendo como si fuera, aparecen y después hay como etapa. Entonces, cuando hay una campaña constante, yo intento reforzarlo. La verdad que hemos tenido pocos, en base a eso, por ejemplo, en la Facultad de Informática hemos tenido poca gente que ha caído en phishing y hace unos años atrás era constante. Siempre había alguno, aunque les parezca mentira. Vos decís de capacitar a los empleados públicos, yo estoy hablando de la Facultad de Informática, que se supone que todos, por lo menos, tienen algo que ver con una computadora, ¿no? Bueno, era constante. Y bueno, en capacitación, por ejemplo, hemos llevado hay un proyecto de extensión que está trabajando Paola Venosa, que es una de las personas que están en el CECIR, que lleva a los colegios CTFs, directamente al nivel secundario. Y eso por lo menos genera que los chicos entiendan, aprendan y empiecen ya desde muy temprano a ver todas estas cosas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Y entendemos que a un chico que lo capacitas es un punto de expansión, ¿no? Que después capacita a sus padres, a sus padres. Bueno, es un poco el esfuerzo que hacemos nosotros. No sé si puedo señalar algo, porque justo estaba Sí. fue la frase del momento, no estás muteado, que se puso de moda. No, básicamente nosotros yo quería señalar que tenemos un proyecto de tecnicatura para que se dicte dentro del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación específicamente de agentes que trabajan en las áreas de informática del sector público nacional, y una serie de cursos orientados a empleados de la administración pública con el uso seguro y responsable de dispositivos dentro de lo que es la administración pública. Son dos públicos diferentes, ¿no? Más allá de las campañas ciudadanas y recomendaciones en materia de seguridad informática, nosotros lo damos a través de Argentina GoArt. Pero bueno, ahí de vuelta vuelvo a decir con Oscar que el Estado, además de promover todo este tipo de campañas o cuestiones vinculadas a la formación, tiene que, me parece, dar un paso más allá y trabajar en entornos web seguros, que es donde la mayoría de los ciudadanos hoy pasan su tiempo, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Salir un poco de decir, el ciudadano es, vos sos, o sea, no estamos diciendo esto con una palabra de concientización, claramente uno tiene que tener un comportamiento responsable como usuario de Internet con respecto a la información que uno sube, comparte o los peligros o amenazas que pueden haber en línea, ¿no?
pero también un rol activo de parte de los gobiernos en materia preventiva, diseñando entornos web seguros, desde la fabricación de un software hasta qué puede suceder en línea, ¿no? Pero bueno, me parece que hasta ahí tenemos que ir y es un camino largo. Gracias por tu respuesta. Tengo un montón de preguntas. Esta es para todos también. ¿Cuál es su percepción acerca del nivel de internalización en las organizaciones públicas y privadas respecto de las cuestiones vinculadas con la gestión de la seguridad en tecnología? En cuestiones concretas, por ejemplo, la creación de áreas específicas de seguridad, con reporte a la alta dirección, respecto a los presupuestos, etc. Si alguien quiere aportar algo sobre eso. Seguramente la pregunta viene de alguien de la provincia de Buenos Aires, porque organismos en general no tienen áreas de seguridad. Nosotros cuando asumimos en la Subsecretaría de Gobierno Digital la Dirección Provincial de Sistemas y Tecnología, que tiene a cargo Alejandro, que está acá conmigo, seguridad era un departamento, ¿no? Era un departamento. Entonces, dentro de los que trabajamos en la administración pública, sabemos que para darle jerarquía a un tema le tenemos que dar también acompañado de estructura. Entonces creamos la Dirección de Seguridad, o sea, le elevamos su estatus, pero la mayoría de los organismos, acá hay 52 que reportan a la subsecretaría, no es que reportan, pero con los que tenemos vinculados. Cuando pedimos referentes de seguridad, la mayoría no tiene estructura. Entonces ponen un referente, pero no tienen estructura. Entiendo que la pregunta es para ver a nivel nacional cómo lo ven internamente en los organismos, ¿no? Porque la provincia está, como les estoy diciendo en este momento, bastante mal en ese sentido. Te agrego un comentario, Sí, justo nos escribe... Perdón. No, agregar algo a lo que dice Sandra, justo nos escribe Mariano Carlos Gómez de la Honorable Cámara de Diputados y nos cuenta que tomaron la iniciativa de crear un departamento de seguridad, ya que no existía en la Cámara de Diputados, y la seguridad se manejaba desde un área de redes y conectividades. Ellos, por lo que cuenta, tomaron esa iniciativa de crear un departamento de seguridad, lo cual es muy bueno, ¿no? Sí, yo quería agregar, es cierto, la mayoría de los organismos de la administración no existe área de seguridad informática, no existe mucho menos un SOC. En nuestro caso, por ejemplo, en la jurisdicción defensa, que tiene 12 organismos descentralizados, nos encontramos con esa problemática de que no hay áreas de seguridad informática en casi ninguno de los organismos, mucho menos SOC, como decía recién, y al estar desde el Comando de Ciberdefensa monitoreando a estas infraestructuras, no tenemos referente del otro lado. Entonces el Comando, además de hacer de ISOC o hacer las veces de CECIR o una cosa por el estilo, además de eso tiene que ocuparse de ser el SOC de alguno de estos organismos. Pero es una deficiencia, creo que en casi toda la administración pública, y debiera existir esa área de seguridad informática, jerarquizarla, como bien decía Sandra, y obviamente de una manera similar que ocurre en el sector privado, jerarquizarla que dependa de las más altas autoridades de esa área, ¿no? Ya que atravesar a todo el organismo. Pero es una deficiencia y creo que hay que pregonar esta idea para poder hacer que ocurra dentro de la administración pública. Totalmente. Bien, muchas gracias. En lo que refiere a la universidad sobre el lugar que ocupa, bueno, a nivel nacional hay un mix, hay muchos que tienen, hay algunos que tienen y muchos que no tienen. Está muy relacionado con las áreas de IT, en definitiva, en general, los referentes de seguridad. Y en lo que es en la jerarquía dentro de la universidad nuestra es autárquica, entonces cada uno puede decidir qué hacer dentro de sus redes.
Pero bueno, la verdad que, vuelvo a mencionar lo mismo que le dije, la continuidad hace que los distintos participantes de la comunidad académica nos reconozcan ya y muchas veces nos hacen caso o nos reportan o nos piden ayuda ante otros temas, pero no por una cuestión de obligatoriedad, sino por una cuestión de conocimiento. Sí. Muchas gracias. Tengo algunos mensajes relacionados al software libre de Alejandro, de Arturo Busleiman, destacando Están a full escribiendo sí, en el chat. Destacando ventajas del software libre y de la utilización del software libre. Y sí, en la provincia nosotros promovemos el uso del software libre en la medida de lo posible. Lo que podamos hacer con software libre lo hacemos. Y en casos que no se pueda, bueno, ahí vamos a algún producto comercial. Pero sí, desde la provincia, tanto para lo que es seguridad como para lo que es desarrollo de sistemas y demás, impulsamos el uso de software libre. Ahora le vamos a pasar la palabra, quería hacer una consulta, Juan José Nicolás, relacionada a la defensa. No sé si Juan José quiere activar su micrófono. Yo lo tengo activo, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Sí, un poco para Oscar, porque esta visión, digamos, de la nube y las que parecen que no están en ningún lado, están en algún lado y se llega de alguna forma, me hace decir cómo, digamos, cómo es que se plantea a nivel de defensa el hecho de que yo, no sé, yo acá en mi casa tengo una red y tengo 2 proveedores y tengo 2 vínculos, y como estoy en la parte de este proceso que está más ligado al hardware, a los vínculos y a las comunicaciones, digamos, sé que en definitiva la primera acción que tenemos que tener ante un ataque es la contención o de ese ataque. O sea, más allá del entendimiento, lo primero que hay que hacer es contenerlo. Entonces, un poco a nivel de defensa, esta visión que tirabas de estamos conectados en 2 lugares. Bueno, a mí me consta que la Argentina está conectada en mucho más que esos 3 lugares con países limítrofes, por ejemplo, en diversos puntos. Entonces, ¿cómo es que defensa maneja, o si hay algún mecanismo, alguna cosa para relevar los puntos donde se conecta? Porque en definitiva no deben ser puntos de contacto con fronteras, ¿no? O sea, o un paso fronterizo más. Y cómo se contempla el tema de las conectividades globales, que es a donde probablemente en alguna circunstancia uno tiene que controlar la acción de ataque para evitar una acción mayor, ¿no? Como cuando uno defiende cualquier sitio, ¿no? Que tiene que controlar los caminos que llegan a él, ¿no? Un poco esa, a ver si existe, digamos, o cómo se plantea esa situación a nivel de defensa. Sí, José, muy apropiado tu análisis. Yo creo que sí, hay caminos de conectividad hacia el exterior, hay bueno, básicamente las toninas, que hay varios cables que nos conectan, varios cables submarinos, ahora hay una salida por el norte, por el Chaco, esos son los principales. Nosotros estamos haciendo actualmente un relevamiento sobre todo del flujo de información, para ver cómo se mueve, pero el tema, cuando yo decía de esos vínculos fronterizos y todo ese tema, creo que interpretaste exactamente lo que yo dije. O sea, una cosa es lo físico, la infraestructura física que está instalada en el territorio nuestro, son esos 2 puntos que yo comentaba principalmente, que hay que controlar, que hay que resguardar, que hay que vigilar, y otra cosa son las fronteras digitales, que son absolutamente laxas y que tienen que ver, cuando yo dije que limitaba, yo creo que mencioné 3 países que se hace informe, Estados Unidos, Francia, no me acuerdo qué más, pero ahí no estaba hablando de la frontera física, digamos, no estaba hablando de por dónde sale la información, sino hacia dónde va antes de volver a nuestro país. Por ejemplo, si yo tengo un servidor DNS puesto en Estados Unidos, obviamente que yo voy a generar un flujo de información hacia así, va a volver, y todo eso genera esa falsa frontera digital que hay que empezar a redefinir.
desde el punto de vista de la defensa, lo que estamos procurando fortalecer, nosotros estamos haciendo ahora una reingeniería de las redes de la defensa, o sea, de la conectividad de todo lo que tiene que ver con la jurisdicción defensa. Ahí estamos resguardando todo lo que es el instrumento militar, todo lo que es el instrumento militar y tiene que ver obviamente con la defensa, a través de una instalación de fibra propia, de una red propia, para no depender de ningún proveedor. Y lo que tenemos que trabajar, ahí ya hasta excede el plano de la jurisdicción nuestra, lo que tenemos que trabajar es en fortalecer la red federal de ARSAT, la red federal de Ciudad Óptica de ARSAT, para tener infraestructura propia. Y me voy un poquito más allá también, retomar el proyecto que existía en el UNASUR, en el marco del UNASUR en el 2015, para una red de fibra, una red de conectividad del hemisferio sur. Eso nos daría, todo eso, creo, todo ese conjunto nos daría una fortaleza en cuanto a infraestructura tecnológica y en cuanto a dependencia nos daría una fortaleza importante. Eso, bueno, que yo decía del UNASUR, habría que fortalecerlo, trabajarlo. Yo sé que el ministro de Defensa en sus reuniones con sus pares del Cono Sur, sobre todo en este contexto de pandemia, uno de los temas que se tocó es el tema ciberdefensa y es el tema de red propia en el entorno del Cono Sur, ¿cierto? Creo que eso hay que fortalecerlo. Lo que hizo Rusia, por ejemplo, de desconexión a Internet el año pasado, creo que con resultado exitoso lo hizo. Tendríamos que ser capaces de hacerlo nosotros. Obviamente que estoy seguro que si hacemos eso, hoy nos quedamos todos sin conexión. Creo que ni esta reunión podríamos estar haciendo. Pero tenemos que ir hacia eso. Nuestra meta tiene que ser esa, creo. Bueno, un poco de eso venía la pregunta, porque por haber estado enfrentado al hecho de contener un ataque, más allá de entenderlo, primero contenerlo, la desconexión física es una medida drástica, pero efectiva, digamos, claramente. Por eso decía, bueno, hay redes académicas que conectan con Chile, redes académicas que conectan con Brasil en forma directa, siempre hay un huequito para donde algún paquete malicioso pueda entrar. Pero bueno, está bien, me aclaraste un poco el tema, te agradezco mucho. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. Tenemos muchísimas, por YouTube hay muchísimas preguntas también. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Jorge Luis Ceballos quería saber si pensaron en hacer autoevaluaciones de ISO 27001 y sobre las aplicaciones, evaluación de la característica de seguridad, por ejemplo, con la ISO 25000. No sé si alguno puede aportar algo. Hola. ¿Sí? Sí. Hola. Desde el ámbito privado, desde Prisma, nosotros tenemos nuestros procesos. El área de CECIRT pertenece, el sector CECIRT pertenece a la parte de ciberseguridad que está alineada con el área de Information Security en la compañía. Y todos los procesos desde el lado de Information Security, o sea, desde la gerencia de seguridad informática, están vinculados con la ISO 27001. En Prisma estaba certificado ISO 27001 en el año 2014. Bueno, por los que nos conocen, Prisma es el resultado de la fusión entre lo que fue Banelco y Visa Argentina. En ese momento, en el año 2014, estábamos certificados 27001. Las funciones de la gerencia de seguridad informática se ampliaron y eso hizo que tuviésemos que hacer una mejora en todos nuestros procesos y bueno, la 27001 necesitaba su renovación. Y estamos estamos en tiempos como para que ya está presentado y bueno, es uno de nuestros objetivos desde el lado de la gerencia es volver a certificar 27001, pero ya todos nuestros procesos están alineados con esa norma. Muy bien.
Bueno, yo les aporto hasta el año pasado, cuando estuve en ARBA, como gerente general de tecnología e innovación, nosotros también hicimos, basado en el proceso de ISO 27001, pero no llegamos a certificar. Pero tuvimos las auditorías externas para pasar de niveles de madurez. No sé ahora, me fui en diciembre de ARBA, me imagino que siguieron con el proceso, pero bueno, tiene un costo también, ¿no? Certificar, y en el Estado a veces esas cosas cuestan un poco, pero entiendo alineados con las normas internacionales. Si después lo podemos certificar por un tema de costo, se verá, pero tenemos que tender hacia 27001. Yo creo que estoy alineada con eso. No iba para mí la pregunta, pero vieron que no me puedo contener y también aporto de todos los trabajos que fuimos haciendo. Así que bueno, gracias Lucas, gracias a todos los participantes de este panel de lujo. La verdad que yo, si me ven que estoy mirando el teléfono, porque voy siguiendo el chat de YouTube, que se hizo una discusión muy interesante, y la verdad que esto nos da una pauta de que tenemos que hacer eventos así más seguidos para discutir y ver en qué estamos cada uno. Agradecerles a todos y a todas los que estuvieron participando, invitarlos el jueves que viene, que vamos a tener un panel de CECIRT internacional. Ya vamos a enviarles la invitación formal, pero bueno, el jueves que viene, con un programa de televisión, seguimos acá a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Gobierno Digital de Jefatura de Gabinete. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos y a todas. Gracias. Saca la cámara. Listo.